Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle a me gusta a este video. Así estarás siempre al tanto de nuestras historias y no te perderás la próxima aventura. Mira, nadie acusó nunca a Jenna de ser la persona más inteligente del mundo cuando solo había dormido 3 horas y se había tomado 6 tazas de café que sabían a refrigerante de motor reciclado. Y ahora mismo, en este preciso momento de su vida espectacularmente desacertada, funcionaba con aún menos que eso. 2 horas de sueño. Dos. Y una de esas horas ni siquiera contaba, porque la había pasado encajada en un conducto de ventilación, con una llave inglesa en la mano, escuchando los sistemas ambientales de la nave como si fueran un acordeón asmático. El Crimson Horizons era una nave preciosa. Costa. Una nave interestelar de última generación, orgullo de la flota de la coalición galáctica, hogar de más de 300 tripulantes de 20 especies diferentes, absolutamente preciosa. Aunque, al parecer, también mantenida a flote con cinta adhesiva, plegarias y las esperanzas desesperadas de una técnica de mantenimiento humana extremadamente agotada que se estaba replanteando seriamente sus opciones profesionales. Jenna avanzaba a trompicones por el pasillo de la cubierta 9, con la visión haciendo esa cosa divertida en la que todo se veía un poco borroso por los bordes. Su uniforme estaba cubierto de manchas de grasa. Su pelo se había soltado de la coleta hacía unas 6 horas y estaba bastante segura de que tenía una mancha de líquido hidráulico en la mejilla que estaba demasiado cansada para limpiarse. Solo necesitaba 5 minutos, quizá 10. Solo una siesta rápida en algún lugar tranquilo, apartado, y luego podría volver a arreglar lo que fuera que hubiera decidido romperse a continuación. Los sistemas de refrigeración por fin estaban estables. Los recicladores de aire funcionaban a la perfección y por primera vez en 36 horas, nada estaba en llamas. Pequeñas victorias. Las luces del pasillo se atenuaron para el ciclo nocturno, que era la forma educada que tenía la nave de fingir que el espacio tenía un concepto de día y noche. La mayor parte de la tripulación estaba durmiendo o realizando turnos de servicio esenciales. Perfecto, Jenna podía encontrar un rincón tranquilo, dormir unos minutos y nadie se daría cuenta de que había infringido aproximadamente 6 normas diferentes sobre dormir durante el servicio. Vio una puerta marcada con símbolos. Estaba demasiado cansada para traducirlos. Probablemente era un almacén. O tal vez un armario de mantenimiento. Importaba, era una puerta. Probablemente conducía a una habitación. Y esa habitación probablemente tenía un suelo en el que podía desplomarse. Era suficiente. Jenna introdujo la clave en el panel de acceso y la puerta se abrió con un suave silbido. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por unas tenues tiras bioluminiscentes a lo largo de los zócalos. Iluminación de emergencia estándar. Podía distinguir algunas formas en la penumbra. Parecían superficies acolchadas, tal vez algunas cajas de equipo. Perfecto. Entró tambaleándose y dejó que la puerta se cerrara detrás de ella. La habitación estaba caliente, lo cual era inusual para un almacén, pero absolutamente maravilloso para alguien que había estado congelándose en los conductos de ventilación durante las últimas 6 horas. Sin embargo, olía raro a almizcle y a materia orgánica, con un aroma subyacente que le recordaba a los grandes felinos que había visto una vez en un centro de conservación en la Tierra. Probablemente alguna carga alienígena. El Crimson Horizons siempre transportaba cosas extrañas. Jenna encontró una sección de pared acolchada, agradable y suave. Alguien había derrochado en el acolchado de este lugar y se dejó caer contra él. Solo cerraría los ojos durante unos minutos. Solo un descanso rápido. Nadie se daría cuenta de que se había ido. Se quedó dormida antes de terminar ese pensamiento. Lo que Jenna no sabía, porque era pésima leyendo la escritura de Dranik y también porque en ese momento era prácticamente un zombie, era que la puerta por la que acababa de entrar estaba marcada con advertencias muy específicas. Advertencias que se traducían aproximadamente como guardería real, solo personal autorizado. Los infractores serán descuartizados lentamente. Los drenicos no eran gente sutil.
Además, lo del descuartizamiento lo decían en serio. Los drenicos eran depredadores alfa de un mundo mortal que hacía que Australia pareciera un zoológico interactivo. Medían 2,4 metros de altura, tenían patas con dedos y cuerpos musculosos cubiertos de escamas que brillaban entre un carmesí intenso y el dorado. Tenían garras retráctiles de 15 centímetros, dientes triples que podían cortar aleación de titanio y un instinto cazador tan refinado que podían rastrear a sus presas a través de 3 sistemas estelares. Eran aterradores. También eran, lo que resultaba inconveniente para la supervivencia de Jenna, increíblemente protectores con sus crías, hasta el punto de la psicopatía. Del tipo, has mirado mal a mis cachorros y ahora voy a usar tu columna vertebral como campana de viento decorativa. Protectores. Las crías de los Dren ya estaban despiertas cuando Jenna entró en la guardería, porque las crías de los depredadores alfa no duermen realmente, sino que entran en un estado de alerta máxima en el que están listas para morder cualquier cosa que se mueva. Estaban jugando, bueno, jugando en el sentido de que practicaban técnicas de asesinato entre ellas cuando se abrió la puerta. 3 pares de ojos luminosos se volvieron hacia la extraña criatura que acababa de invadir su espacio. Los cachorros se quedaron paralizados. Pip, el más grande de los 3, ladeó la cabeza con ese tipo de curiosidad depredadora que suele preceder a la pérdida de una extremidad. Ya tenía el tamaño de un perro grande, con escamas que brillaban como el cobre en la penumbra y garras que repiqueteaban contra el suelo al moverse. Chitter, la única hembra, emitió un suave chirrido, de ahí su nombre, y se agachó con la cola azotando detrás de ella. Era más pequeña que sus hermanos, pero el doble de feroz, con la costumbre de ir directamente a la garganta en sus peleas de práctica. El más joven, se limitó a mirar. Era el más callado, el observador, el cachorro que miraba y aprendía antes de atacar. Sus escamas eran más oscuras que las de sus hermanos, casi bronce, y sus ojos seguían cada pequeño movimiento. La extraña criatura tropezó contra la pared y se deslizó hasta quedar sentada. Emitía sonidos suaves, una especie de jadeos y murmullos. Su cubierta exterior era extraña. No eran escamas ni pelaje, sino una especie de capa artificial que olía a metal y productos químicos, y a algo más, algo extrañamente dulce. Los cachorros nunca habían visto a un humano antes. Los humanos no eran comunes en las naves Dren, sobre todo porque los Dren tenían fama de comerse a las cosas que les molestaban, y los humanos tenían fama de ser extremadamente molestos. Pero el Crimson Horizons era una nave de la coalición, lo que significaba que tenían que tolerar a otras especies. Tolerar, no necesariamente abstenerse de comer. Pip dio un paso cauteloso hacia adelante, con las fosas nasales dilatadas. Los ojos de la criatura estaban ahora cerrados y su respiración se había vuelto más profunda. Estaba durmiendo en su guardería. Una decisión audaz, una decisión estúpida. Pip se acercó lentamente, listo para saltar si la criatura atacaba. Se acercó a 1 metro y olfateó con cuidado. El olor era extraño, pero no amenazante. La criatura era pequeña, más pequeña que un Drenx adulto, apenas más grande que los propios cachorros. Parecía suave, vulnerable, nada peligrosa. Chitter volvió a chirriar, esta vez más fuerte, para ver si había alguna reacción. La criatura murmuró algo incomprensible y se movió ligeramente, pero no se despertó. O se acercó por el otro lado, completando el triángulo. 3 cachorros de depredadores alfa, cada uno capaz de destrozar a un animal adulto, rodeaban a una humana inconsciente que acababa de tomar la peor decisión de su vida. Pip extendió una garra y tocó suavemente el brazo de Jenna. Suave, definitivamente suave y cálido. La criatura emitió otro sonido, a medio camino entre un suspiro y un ronquido, y una de sus extremidades superiores cayó hacia un lado. Chitter, envalentonada, presionó su hocico contra el hombro de Jenna y olfateó profundamente. El dulce olor provenía de la propia criatura, no solo de su pelaje. Interesante, pió con aprobación.
O, siempre analítico, se dio cuenta de que la criatura estaba desplomada en una posición incómoda que parecía incómoda. La empujó suavemente con la cabeza, tratando de cambiarla a una mejor. Jenna, todavía profundamente inconsciente, respondió deslizándose más hacia abajo hasta quedar casi horizontal contra la pared acolchada. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Los cachorros se miraron entre sí. Entonces Pip tomó una decisión que más tarde sería estudiada por los xenobiólogos como prueba de comportamiento instintivo entre especies. Se acurrucó contra el costado de Jenna, con su cálido cuerpo presionando contra sus costillas. Ella estaba caliente, era suave, olía interesante, y lo más importante, no intentaba comérselos ni enseñarles cálculo, lo que la hacía mejor que el 90% de los adultos de sus vidas. Chitter inmediatamente reclamó el otro lado, retorciéndose bajo el brazo de Jenna hasta que su cabeza descansó en el regazo de la humana. Emitió un chirrido de satisfacción y enrolló su cola alrededor de la pierna de Jenna. O, que no quería quedarse fuera, se acurrucó sobre los pies de Jenna y comenzó a ronronear. Un profundo ronroneo que vibraba a través del suelo. En cuestión de minutos, los tres cachorros estaban profundamente dormidos. Sus instintos depredadores quedaron completamente anulados por el simple hecho de que esta extraña criatura suave era una excelente fuente de calor y constituía una almohada sorprendentemente cómoda. Jenna, felizmente ajena a que en ese momento estaba siendo utilizada como mueble por tres criaturas que podrían destriparla sin sudar ni una gota, siguió durmiendo. En algún lugar de su subconsciente, en ese lugar profundo donde el cerebro procesa la información sensorial, incluso durante el sueño, registró el calor, el peso y una agradable vibración retumbante. Agradable. Su cerebro dormido decidió que era acogedor, como dormir con gatos. Si tan solo lo supiera. La guardería se sumió en un silencio pacífico, solo roto por los suaves sonidos de la respiración. Un humano, tres cachorros y el suave ronroneo que llenaba el aire como un motor satisfecho. Objetivamente hablando, era adorable. Objetivamente hablando, también era una violación catastrófica de unos 19 protocolos de seguridad diferentes, 6 leyes culturales y al menos 3 tratados intergalácticos relativos al manejo de depredadores juveniles protegidos. Pero nadie lo sabía todavía. El problema, como siempre, llegaría en unos 30 minutos. Y cuando lo hiciera, llegaría en forma de 6 guardias reales de élite de Dren que estaban a punto de vivir la experiencia más confusa emocionalmente de toda su carrera militar. El calendario de turnos de la Guardia Real era sagrado, inmutable y absolutamente innegociable. Cada 6 horas, un nuevo destacamento de guerreros drenicos de élite barría la guardería. Verificaba que los cachorros estuvieran vivos y sanos y le informaba a la matriarca que sus descendientes seguían siendo las criaturas más protegidas de 3 sistemas estelares. Se suponía que era una rutina. Shah llevaba 8 ciclos haciendo este trabajo y se enorgullecía de no haberse llevado nunca una sorpresa. Había luchado en las guerras fronterizas, sobrevivido a 3 intentos de asesinato y ahí, en una ocasión, había matado a un grupo de 12 piratas utilizando solo sus garras y un uso muy estratégico de la puerta de la bahía de carga. Era un profesional, nada lo alteraba. Esa confianza duró exactamente 3 segundos después de que se abriera la puerta de la guardería. Comprobación del estado. Barrido estándar, anunció Shah al entrar, con el tono de voz de alguien que ha dicho las mismas palabras 1000 veces. Detrás de él, su equipo entró con eficiencia. Fell y Gorham tomaron el flanco izquierdo. Chas y Lore cubrieron el derecho. M vigiló sus espaldas. La guardería estaba en silencio, con poca luz. Todo parecía normal. Entonces, los ojos de Shah se adaptaron a la poca luz y su cerebro se esforzó por procesar lo que veía, al tiempo que rechazaba la información por considerarla claramente imposible. Había un humano en la guardería. No solo en la guardería, sino durmiendo en la guardería con los cachorros. Los cachorros estaban acurrucados sobre el humano como si fuera una especie de extraña disposición de muebles. La cabeza de Pip descansaba sobre el torso del humano. Chitter estaba acurrucado bajo su brazo y
o estaba tumbado sobre sus piernas. Los tres ronroneaban tan fuerte que hacían vibrar los paneles de la pared. La mano de Shah se dirigió automáticamente a su arma. Su entrenamiento de combate le gritaba que había una amenaza, un intruso, una presencia no autorizada al alcance de los hijos de la matriarca. Detrás de él oyó el sonido característico de otros 5 guardias desenfundando sus armas y colocándose en formación de combate. Contacto, siseó Fell, con la voz tensa por la furia contenida. Una especie desconocida en contacto físico directo con los cachorros reales. ¿Cómo había pasado la red de seguridad? Gorham gruñó, extendiendo sus garras con un chasquido audible. Chas ya se estaba moviendo para flanquear, con movimientos silenciosos y letales. ¿Permiso para eliminar la amenaza, señor? Shah abrió la boca para dar la orden, porque eso era lo que se hacía cuando algo tocaba a los cachorros. Se eliminaba inmediatamente y nunca se hacían preguntas, pero algo lo detuvo. Los cachorros ronroneaban, no siseaban, no estaban alarmados, no estaban angustiados. Ronroneaban. La cola de Pip hacía ese movimiento perezoso que solo hacía cuando estaba completamente relajado. Chitter tenía las patas recogidas en esa posición que usaba cuando se sentía segura. Os babeaba activamente sobre la pierna del intruso. «¡Quietos!», dijo Shah en voz baja, con la mano aún sobre su arma, pero sin desenfundarla. «Que nadie se mueva, señor». La voz de M denotaba incredulidad. «El protocolo lo establece. Sé lo que establece el protocolo», interrumpió Shah, sin apartar la vista de la escena que tenía ante sí. «El protocolo también establece que no debemos molestar a los cachorros a menos que sea absolutamente necesario». «Míralos». El equipo observó que los cachorros estaban más relajados de lo que habían estado en semanas. Normalmente, los pequeños terroristas saltaban por las paredes, practicaban sus embestidas de caza entre ellos o intentaban comerse los muebles. Ahora parecían como si alguien les hubiera drogado con tranquilizantes y satisfacción. «¿Qué es esa cosa?», susurró Lord, con el arma aún apuntando al humano dormido. «Humano», respondió Shah, cuya base de datos táctica finalmente proporcionó información útil. Clasificación de especies. Depredador persistente con tendencias a formar manadas. Originario de un mundo mortal de clase 3 llamado Tierra. Parece blando, observó su tono, sugiriendo que se trataba de un defecto personal del humano. «Es blando», añadió. «Míralo. Sin escamas, sin armadura natural, sin armas visibles. ¿Cómo es posible que esté vivo?» La humana Jenna, aunque no tenían forma de saber su nombre, murmuró algo en sueños y se movió ligeramente. Su mano se movió, posándose sobre la cabeza de Pip, y sus dedos rascaron inconscientemente detrás de la oreja del cachorro. El ronroneo de Pip aumentó de volumen y cerró los ojos con evidente felicidad. Shah sintió que algo muy extraño ocurría en su pecho. Algo incómodo. Algo que se parecía sospechosamente a que sus instintos parentales innatos fallaban de una manera que no tenía ningún sentido. La humana estaba rascándole la oreja a Pip, ese lugar específico que a los cachorros les encantaba pero al que no podían llegar por sí mismos. Ese lugar que los padres acicalaban como un comportamiento de vinculación. La humana estaba realizando el ritual de cuidado parental de los Drennick mientras dormía, sin saber en absoluto que eso era lo que estaba haciendo. «Oh, no», dijo Fell en voz baja, y Shah se dio cuenta con horror de que la voz de Fell estaba haciendo eso. Ese temblor que significaba que estaba sintiendo emociones. «Mantén la concentración», ordenó Shah, pero su propia voz no era tan firme como le hubiera gustado. Chitter emitió un pequeño chirrido y se acurrucó más contra el costado de la humana. Esta respondió, rodeando con más fuerza al cachorro con el brazo, creando un capullo protector sin despertarse. Shah emitió un sonido que definitivamente no era reglamentario. Era agudo y forzado, el tipo de sonido que emitían los Dren cuando luchaban contra su propia biología. «Los está protegiendo», susurró Shah, bajando ligeramente el arma. «Mira su postura. Los está protegiendo. Ni siquiera sabe que lo está haciendo», añadió Mern con voz tensa. «Es instintivo. Los trata como si fueran sus propios cachorros».
El cerebro táctico de Shah estaba en guerra con sus imperativos biológicos, y la biología estaba ganando. Esta humana había llegado de alguna manera al lugar más protegido de toda la nave. Se había quedado dormida con las crías de la matriarca, y los cachorros la habían aceptado por completo. No solo la habían aceptado, sino que confiaban en ella. La confianza lo era todo en la cultura de Drennick. Los cachorros no confiaban fácilmente. Nacían paranoicos, nacían desconfiados, nacían preparados para luchar contra cualquier cosa que se acercara demasiado. El hecho de que durmieran tan plácidamente significaba que sus instintos habían evaluado a esta extraña criatura blanda y habían decidido que era segura. La manada era una familia, y si los cachorros confiaban en ella, entonces... «Oh, no», dijo Shah, haciéndose eco del sentimiento anterior de Fell, y sintió que se le humedecían los ojos. Los Drennicks no lloraban a menudo. Eran depredadores alfa, guerreros, supervivientes de un mundo en el que mostrar debilidad significaba la muerte. Pero tenían un detonante que podía anular todo lo demás. Un instinto protector abrumador. Cuando se enfrentaban a algo que necesitaba protección, algo vulnerable y precioso, sus ojos se llenaban de lágrimas como respuesta biológica. Eso era lo que estaba ocurriendo ahora. La visión de Shah se nubló ligeramente cuando sus conductos lagrimales se activaron contra su voluntad. Observó a la humana dormir, completamente ajena al peligro en el que se había metido, completamente ajena a que estaba rodeada por 6 guerreros totalmente armados que podían destrozarla, completamente inconsciente de que estaba acurrucada con cachorros que podían destriparla de un solo golpe. No tenía ni idea, ninguna. Solo dormía, cansada, vulnerable, confiada, y los cachorros la querían por eso. «Señor», dijo Gorham, y su voz temblaba claramente. «Señor, creo que estoy llorando». «Todos estamos llorando», confirmó Fell con tristeza, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Esto es un desastre». «Es tan pequeña, oh», dijo Chas con la voz quebrada. «Simplemente entró aquí y se durmió como si no corriera ningún peligro». «No lo sabe», añadió Lore, con el arma colgando olvidada a su lado. «No sabe junto a qué está durmiendo. No sabe quiénes somos. Simplemente confió». Mern emitió un sonido agudo, el equivalente Drennick a un sollozo. «Está rascando el lugar favorito de Pip». «¿Cómo sabe cuál es el lugar favorito de Pip?» «No es posible que lo sepa». «Instinto», logró decir Shah con la voz ronca. «Instinto de crianza entre especies diferentes. Algunas especies simplemente saben cómo cuidar a los jóvenes. A cualquier joven». La humana volvió a murmurar algo que sonó como «estúpidas bobinas de refrigeración y necesito café». Uno de sus pies se movió, molestando a O, que piñó en señal de protesta y reajustó su posición. La humana mantuvo los ojos cerrados, pero emitió un sonido suave y tranquilizador. «Shh, no pasa nada». Y su mano se movió para acariciar suavemente a O. O se calmó inmediatamente, ronroneando aún más fuerte. Eso fue suficiente. Shah sintió lágrimas corriendo por su rostro escamoso, y ya ni siquiera le importaba. A su alrededor, toda su guardia de élite lloraba abiertamente. Bajaron sus armas, su entrenamiento de combate completamente abrumado por la catástrofe emocional que se desarrollaba ante ellos. Eran guerreros, eran profesionales, eran los mejores entre los mejores, y estaban perdiendo el control por completo por una humana que dormía la siesta. «¿Qué hacemos?», preguntó Fell desesperadamente, secándose los ojos. «No podemos despertarla. No podemos molestar a las crías, pero no podemos simplemente... No podemos dejarla aquí. Nos quedamos», decidió Shah, con voz firme. Preguntó Fell desesperadamente, secándose los ojos. «No podemos despertarla, no podemos molestar a los cachorros, pero no podemos simplemente... No podemos dejarla aquí. Nos quedamos», decidió Shah, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Montamos guardia. La protegemos mientras duerme. Y cuando se despierte, va a tener un ataque al corazón», predijo Gorham. «Probablemente», asintió Shah, «pero hasta entonces nadie la toca.
Nadie molesta a los cachorros. Mantenemos esta posición. Y así lo hicieron. 6 guardias reales de élite de Drenix, cada uno de ellos un guerrero veterano, cada uno entrenado para matar sin dudar, se colocaron en perfecta formación alrededor de una humana dormida y 3 cachorros. Tenían las armas desenfundadas, los ojos llorosos y mantenían un silencio absoluto porque los cachorros dormían, y no se despertaba a los cachorros dormidos. Era lo más ridículo que Shah había hecho en toda su carrera militar. También era, de alguna manera, lo más importante. El tiempo hizo esa cosa extraña en la que simultáneamente se arrastraba y corría. Pasaron 30 minutos, luego 45. Los guardias permanecieron en sus posiciones como estatuas, observando la escena imposible ante ellos con los ojos llorosos y la mandíbula apretada. Jenna se movió en su sueño, inclinando la cabeza hacia un lado, y un pequeño sonido escapó de sus labios. Algo entre un suspiro y un murmullo. Sonaba como, ¿por qué todo está roto, pero amortiguado por el agotamiento y los sueños de maquinaria en funcionamiento? La oreja de Pip se movió al oír el sonido. Abrió ligeramente los ojos, esos ojos luminosos y ámbar que se centraban en el rostro humano con perezosa satisfacción. Entonces hizo algo que hizo que Fell se atragantara con sus propias lágrimas. Pip acarició el cuello de Jenna con el hocico, tan suave como un gatito, y emitió un suave chirrido de puro afecto. No puedo, susurró Fell con la voz ahogada. Literalmente no puedo soportarlo, señor. ¿Me da permiso para marcharme antes de sufrir un colapso emocional total? Denegado, respondió Shah, con voz áspera. Todos sufrimos juntos. Esto es peor que el combate, murmuró Gorim, secándose la cara de nuevo. Las lágrimas seguían brotando. Su biología se negaba a dejarlo parar. Me han disparado. Me han apuñalado. He luchado contra grupos de abordaje. Esto es peor que todo eso junto. Shaz emitió un sonido que podría haber sido de acuerdo o podría haber sido otro sollozo. Era difícil saberlo en ese momento. Ella ni siquiera lo sabe. No tiene ni idea de que Pip podría arrancarle la cabeza de un mordisco. Solo está durmiendo, como si estuviera a salvo. Está a salvo, dijo M con fiereza, apretando con fuerza su arma. Nada va a pasar por alto para hacerle daño. Nada. Se supone que debemos proteger a los cachorros, señaló Lore, aunque su propia voz estaba cargada de emoción. No a humanos al azar que se cuelan en la guardería. Ya no es una desconocida, dijo Shah en voz baja, observando cómo Chitter cambiaba de posición y se acurrucaba aún más junto a Jenna. Los cachorros la han reclamado. Eso la convierte en nuestra también. El peso de esa afirmación se posó sobre el equipo. En la cultura de Drennick, cuando los cachorros aceptaban a alguien en su espacio, cuando mostraban ese nivel de confianza y afecto, significaba algo. Lo significaba todo. Jenna volvió a murmurar, esta vez más alto. Movió la mano, deslizando los dedos por la columna vertebral de Pip con un suave movimiento acariciante que hizo que el ronroneo del cachorro se intensificara hasta alcanzar niveles de martillo neumático. Lo está acariciando, dijo Shaz innecesariamente, con la voz quebrada. Está acariciando al primogénito de la matriarca como si fuera un animal doméstico. Y a él le encanta, añadió Gorom, con un tono que denotaba que se sentía personalmente traicionado por este hecho. Míralo. Es completamente desvergonzado. Pip estaba siendo realmente desvergonzado. Tenía los ojos cerrados de nuevo, la boca ligeramente abierta en una expresión de felicidad, y la cola describía perezosos ochos en el aire. Si hubiera podido derretirse en un charco, lo habría hecho. O, para no quedarse atrás, se estiró sobre las piernas de Jenna y bostezó, mostrando hileras de dientes afilados como agujas que podrían triturar metal. Luego bajó la cabeza y volvió a dormirse, utilizando la espinilla de ella como almohada. Chitter pió suavemente y comenzó a hacer un movimiento de amasado con sus patas delanteras contra el costado de Jenna, con las garras retraídas, el mismo movimiento que hacían los cachorros de Drennick cuando mamaban. Era un comportamiento reconfortante,
una señal de completa confianza y satisfacción. Eso rompió algo en él, me emitió un sonido agudo y penetrante, el equivalente de Drennick a un llanto desgarrador, y tuvo que apartarse de la escena para recomponerse. Soy una guerrera entrenada, dijo M a la pared, con los hombros temblando. He completado 63 misiones con éxito. Tengo 16 muertes confirmadas. ¿Por qué estoy llorando por la hora de la siesta? Porque es la hora de la siesta, con cachorros que confían en alguien en quien no deberían confiar, explicó Fell, secándose la cara inútilmente. Está afectando a todos nuestros instintos protectores. No podemos evitarlo. Odio la biología, anunció Gorham sin dirigirse a nadie en particular. Odio que mi cerebro esté haciendo esto. Quiero dejar de llorar. ¿Por qué no puedo dejar de llorar? Porque es muy pequeña, dijo Shast, alzando ligeramente la voz antes de darse cuenta y bajarla de nuevo. Los cachorros seguían durmiendo. Mírala, es diminuta, es suave, no tiene defensas naturales. Entró en una habitación llena de cachorros de depredadores alfa y se quedó dormida. ¿Quién hace eso? Los humanos, dijo Shah, cuya base de datos táctica le proporcionaba información incluso en medio del caos emocional. Son depredadores persistentes, animales de manada. Se vinculan con cualquier cosa. Hay registros de humanos que se han vinculado con criaturas que intentaban matarlos activamente. Es una locura que afecta a toda la especie. Pero funciona, observó Lore, viendo cómo la respiración de Jenna se hacía más profunda y su cuerpo se relajaba por completo, a pesar de estar cubierta por 3 cachorros potencialmente letales. Los cachorros los sienten. Saben que ella no es una amenaza. Saben que es segura. Segura. Esa palabra otra vez seguía apareciendo, dando vueltas en la mente de Shah como un mantra. Esta humana era segura. No era peligrosa a pesar de provenir de un mundo mortal. No era depredadora a pesar de ser una especie depredadora. Solo era segura, suave, gentil y cansada. Obviamente cansada. El rostro de Jenna estaba tranquilo mientras dormía, pero incluso inconsciente, el agotamiento era visible. Ojeras, el tipo de cansancio profundo que proviene de esforzarse demasiado durante demasiado tiempo. Sus manos estaban callosas, manchadas de grasa y productos químicos. Manos de trabajo. Era una trabajadora de algún tipo, alguien que arreglaba cosas, alguien que mantenía la nave en funcionamiento, alguien que probablemente había estado trabajando hasta la muerte y solo necesitaba un lugar tranquilo para descansar. Y lo había encontrado aquí, en el único lugar de toda la nave donde debería haber muerto al instante. Vino aquí a dormir, dijo Shah de repente, al darse cuenta de ello. No estaba tratando de acceder a los cachorros. No estaba tratando de causar problemas. Solo estaba agotada y buscaba un lugar tranquilo para descansar. Eligió la peor habitación posible, señaló Fell. O la mejor, replicó M con la voz aún temblorosa. Los cachorros no dejaban dormir aquí a cualquiera. La evaluaron, la eligieron. Los cachorros tenían instintos que los adultos a veces olvidaban. Podían percibir las intenciones, sentir el peligro, detectar cuando algo les hacía daño. Todos los Drennicks lo sabían. Por eso los cachorros eran tan valiosos. Eran detectores de amenazas naturales, sin contaminar por la política o los prejuicios. Si un cachorro confiaba en ti, eso significaba algo fundamental sobre tu carácter. Estos 3 cachorros, los más importantes en la jerarquía de los Dren, habían mirado a esta extraña y suave humana y habían decidido que era de la familia. Jenna emitió un suave sonido, casi una risa, y murmuró algo que sonó como: «No, no podéis comer el cableado. Es caro». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Fuera cual fuera el sueño que estaba teniendo, aparentemente era divertido. Pip respondió lamiéndole la mejilla. Un largo lametón con su áspera lengua que dejó un rastro de saliva. Jenna frunció la nariz mientras dormía, pero no se despertó. Solo levantó la mano para limpiarse distraídamente la cara y luego volvió a posarla sobre la cabeza de Pip, con los dedos buscando automáticamente ese punto detrás de la oreja. Los guardias emitieron sonidos colectivos de angustia. «No puedo seguir viendo esto».
dijo Gorum desesperadamente. Mi corazón no puede soportarlo. ¿Cuándo termina este turno? En 2 horas más, respondió Shah, mirando su cronómetro interno. No voy a poder aguantar, predijo Fell. Voy a morir. Voy a morir de sobrecarga emocional. Y van a encontrar mi cuerpo aquí y el informe oficial dirá, muerto por ternura, y nunca me lo perdonarán. Estarás muerto, así que no te importará, señaló Lord con sensatez. A mi fantasma le importará, insistió Fell. Mi fantasma se sentirá muy avergonzado. Shaz se rió, un sonido ligeramente histérico que rápidamente ahogó. Somos guerreros de élite, teniendo una crisis nerviosa por un humano y unos cachorros. Esto es ridículo. Esta es la vida ahora, corrigió Shah. Esta es nuestra realidad. Estamos aquí. Lloramos y protegemos tanto a los cachorros como a su nueva y extraña hermana suave hasta que alguien con más autoridad que nosotros decida qué hacer con esta situación. ¿Deberíamos contactar con la matriarca?, preguntó M vacilante. El equipo se quedó en silencio. Esa era la pregunta, ¿no? El protocolo decía que sí, sin duda, informar inmediatamente a la matriarca de que había un intruso en la guardería. El protocolo era muy claro al respecto. Pero el protocolo no tenía en cuenta que el intruso era inofensivo. Estaba agotado y en ese momento servía de mueble para 3 cachorros felizmente satisfechos. Todavía no, decidió Shah. Esperaremos a que el humano se despierte de forma natural. Entonces evaluaremos la situación. No hay necesidad de alarmar a la matriarca por algo que podría resolverse por sí solo. Era una apuesta, una gran apuesta. Si la matriarca descubría que habían retrasado el informe, habría consecuencias. Pero si lo informaban ahora, la matriarca entraría en modo de combate total, y eso perturbaría a los cachorros. Y los cachorros dormían tan plácidamente, y el humano estaba tan claramente agotado, y el razonamiento de Shah era un desastre. Sabía que era un desastre, pero no se atrevía a perturbar esa escena. No podía soportar ser quien acabara con la extraña magia que estaba ocurriendo en esa guardería. Así que esperaron. 6 guardias seguían llorando, seguían armados, seguían vigilando la siesta más extraña de la historia de las relaciones interestelares. Y en medio de todo eso, Jenna seguía durmiendo, sin saber que accidentalmente se había convertido en el centro emocional del colapso psicológico total de una unidad militar de élite. Jenna se despertó como siempre lo hacía después de una siesta no planeada, confundida, desorientada y sin tener ni idea de dónde estaba ni en qué año se encontraba. Su cerebro hizo esa cosa divertida en la que intentaba reiniciarse y fallaba a mitad de camino, dejándola mirando fijamente al vacío mientras su conciencia se recompuso lentamente. Calor. Tenía calor. Ese fue el primer pensamiento coherente. Mucho calor. Y había algo pesado sobre ella, lo cual era extraño porque no recordaba haberse metido debajo de una manta. Además, algo le respiraba en el cuello. Un aliento caliente y húmedo que olía claramente a orgánico y ligeramente a carne. Jenna abrió los ojos lentamente, con la visión borrosa y desenfocada. Parpadeó varias veces, tratando de despejar la niebla del sueño de su cerebro. Entonces su visión se aclaró. Lo primero que vio fue la cara de Pip, a unos 15 centímetros de la suya. Unos luminosos ojos ámbar la miraban con intensa curiosidad desde una cara escamosa llena de dientes muy grandes y afilados. El cerebro de Jenna, aún sin estar completamente operativo, procesó esta información a la velocidad de la melaza fría. Es un lagarto grande, observó su cerebro con utilidad. Es un lagarto realmente grande. Es un lagarto grande con dientes. Son unos dientes impresionantes. ¿Por qué están sus dientes tan cerca de mi cara? ¿Por qué el lagarto es tan... Oh, oh. La memoria volvió como una ola gigante. La guardería. La puerta que no se había molestado en leer correctamente. La cálida habitación en la que se había derrumbado. La pésima decisión que había tomado mientras corría, con las reservas agotadas y la desesperación. Jenna abrió mucho los ojos. Miró hacia abajo lentamente, muy lentamente, y se dio cuenta de lo que realmente era el peso que tenía sobre su cuerpo. 3 cachorros. 3 cachorros enormes,
con escamas, garras y colmillos. Uno en su torso, otro acurrucado bajo su brazo y otro recostado sobre sus piernas. Cachorros Drenex. Se había quedado dormida con cachorros Dren. Iba a morir. Sin duda iba a morir. Así era como iba a morir. Atacada por crías de depredadores alfa porque había estado demasiado cansada para leer correctamente el letrero de una puerta. Entonces, su visión periférica registró un movimiento y giró ligeramente la cabeza para ver a 6 guardias de Dren completamente armados, formando un semicírculo a su alrededor. Las armas a la vista. Sus caras escamosas estaban cubiertas de lo que parecían sospechosamente rastros de lágrimas. ¿Estaban llorando? ¿Por qué lloraban? ¿Por qué había 6 guardias? ¿Por qué lloraban los guardias? ¿Por qué no estaba muerta todavía? Dijo Jenna, con la voz convertida en un susurro ronco. ¿Es... es un mal momento? Los guardias emitieron sonidos colectivos de angustia. Uno de ellos, el más grande, con cicatrices en el hocico, hizo un ruido que estaba entre un sollozo y una risa. No era una respuesta tranquilizadora. Pip, aparentemente encantado de que su cálida almohada estuviera despierta, gorjeó alegremente y acarició con el hocico la cara de Jenna. Sus escamas eran lisas y sorprendentemente suaves. Chitter emitió un trino y se acurrucó más junto a Jenna, envolviendo con más fuerza su brazo con la cola. O simplemente bostezó, mostrando una impresionante dentadura, y volvió a dormirse sobre sus piernas. «Por favor, no se mueva», dijo el guardia con cicatrices, con la voz cargada de emoción. «Por favor, mantengan la calma». Jenna estaba muy familiarizada con la frase «mantengan la calma», y, según su experiencia, nunca iba seguida de nada bueno. Mantengan la calma mientras evacuamos la estación. Mantengan la calma mientras ventilamos la atmósfera. Mantengan la calma mientras les explicamos cómo han infringido varias leyes y probablemente vayan a ir a la cárcel. Puedo explicarlo, dijo Jenna rápidamente, lo cual era mentira, porque era absolutamente incapaz de explicarlo de forma que tuviera sentido. Estaba cansada, muy cansada. Llevaba 36 horas despierta arreglando los sistemas de refrigeración y solo necesitaba un lugar donde dormir. Encontré esta habitación, estaba a oscuras y no leí bien el cartel. Juro que no sabía que era la guardería. Y desde luego no sabía que había cachorros aquí. Lo siento mucho. Por favor, no me comáis. Las palabras salieron precipitadamente, impulsadas por el pánico y la conciencia muy real de que estaba rodeada de criaturas que podían acabar con su vida con el mínimo esfuerzo. «Nadie va a comerte», dijo otro guardia, más pequeño y con escamas más oscuras. Su voz temblaba. «Nosotros no. Solo estamos... Estabas durmiendo con los cachorros y les gustas. Les gustas mucho», añadió una guardia, que parecía personalmente devastada por este hecho. «Míralos. Están ronroneando». Jenna escuchó. Efectivamente, había una profunda vibración que provenía de los 3 cachorros, un sonido que podía sentir en todo su cuerpo. Estaban ronroneando. Los pequeños depredadores alfa estaban ronroneando por ella. «No lo entiendo», dijo Jenna débilmente. «¿No deberían estar intentando matarme? ¿No es eso lo que hacen los cachorros de Dren? ¿No se supone que deberían estar descuartizándome ahora mismo? ¿No es eso lo que debería estar pasando?» El guardia con cicatrices asintió, limpiándose la cara. «Eso es lo que dice el protocolo que debería pasar. Pero los cachorros decidieron lo contrario. Decidieron que estabas a salvo. Decidieron que eras de la manada». Manada. Esa palabra flotaba en el aire como si fuera algo físico. «Soy de la manada», repitió Jenna, con el cerebro aún luchando por procesar esa información. «Soy de la manada con los cachorros». «Eso es bueno. Suena como si pudiera ser bueno, o es malo. No sé si es algo bueno o algo muy malo. No tiene precedentes». Otro guardia dijo, «Los cachorros Drenex no aceptan a los forasteros. No confían en otras especies, excepto en ti». Señaló la escena con un gesto de impotencia. «Entraste aquí, te quedaste dormida y ellos simplemente te reclamaron». Jenna miró a Pip.
que la observaba con esos enormes ojos ámbar, con una expresión que irradiaba satisfacción. Casi inconscientemente, su mano se movió para rascarle detrás de la oreja. Ni siquiera sabía por qué. Simplemente le parecía lo correcto, y Pip cerró los ojos con felicidad, intensificando sus ronroneos. «¡Oh!», dijo la guardia, con la voz quebrada. «Oh, lo está haciendo otra vez. Sabe dónde está el punto». «¿Cómo sabe dónde está?». «No sé dónde está», protestó Jenna, sin dejar de rascarle. «No sé lo que estoy haciendo. Solo me parece bien. ¿No está bien? ¿Debería parar?». «No pares», dijo rápidamente la guardia con cicatrices. «Por favor, no pares. Él es feliz. Todos son felices. Si paras, podrían enfadarse. Y si se enfadan, tendremos un problema». «Ya tenemos un problema», murmuró otro guardia. «El problema está ocurriendo ahora mismo». La mano de Jenna seguía moviéndose automáticamente, rascando y acariciando a Pip mientras su cerebro se esforzaba por ponerse al día con la realidad. Esto era una locura. Era una completa locura. Estaba sentada en la guardería real, cubierta de cachorros, rodeada de guardias que lloraban por razones que ella no entendía. Y, al parecer, ahora formaba parte de la manada de 3 criaturas que podían usar su columna vertebral como juguete para morder. Así que Jenna dijo con cautela: «¿Qué pasa ahora? ¿Voy a la cárcel? ¿Hay una multa? ¿Me despiden? Por favor, díganme que no me despiden. Realmente necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles». Los guardias se miraron entre sí, manteniendo una conversación silenciosa a través de expresiones y pequeños gestos. «Esa no es nuestra decisión», dijo finalmente el guardia con cicatrices. «Esa es la decisión de la matriarca». «La matriarca», repitió Jenna débilmente, «como la madre del cachorro, como la drénica más peligrosa de esta nave». «¿Esa matriarca?». «Sí». «¿Y ella va a decidir qué pasa conmigo?». «Sí». «¿Voy a morir?». «Probablemente no». El guardia no parecía del todo seguro, lo cual no era reconfortante. «Eso no es un no», señaló Jenna, alzando ligeramente la voz. «Eso no es un no en absoluto». Como si la conversación la hubiera convocado, la puerta de la guardería se abrió con un silbido de aire a presión. Todos los guardias se pusieron firmes, cambiando sus armas y su postura, pasando de ser un grupo de apoyo emocional a una unidad militar de élite en un santiamén. Nera entró en la guardería como una fuerza de la naturaleza. Era enorme, incluso para los estándares de los drenicos, con escamas de un color carmesí intenso que parecían brillar en la penumbra. Sus ojos recorrieron la habitación, absorbiendo la escena con el tipo de evaluación táctica instantánea que provenía de décadas de mando. Su mirada se posó en Jenna, luego en los cachorros dispuestos a su alrededor, y luego de nuevo en Jenna. El silencio era absoluto. Jenna hizo lo que cualquier persona sensata haría al enfrentarse a un depredador de 2,7 metros de altura que podía matarla de un solo golpe. Se quedó completamente paralizada e intentó con todas sus fuerzas hacerse invisible. No funcionó. Nessa avanzó con la elegancia de un depredador, cada paso deliberado y controlado. Se detuvo a unos metros de distancia, elevándose sobre Jenna y los cachorros, con una expresión indescifrable. Pip gorjeó a su madre, moviendo ligeramente la cola. «Mira, mamá, mira lo que hemos encontrado. ¿No es genial?». Chitter trino, en señal de acuerdo, todavía pegado al costado de Jenna. «¿Podemos quedárnosla?». O siguió durmiendo porque nada era más importante que su siesta, ni siquiera la llegada de los drenicos más poderosos de la nave. Nera miró a sus cachorros, luego a Jenna, luego a sus guardias llorosos, y luego de nuevo a Jenna. «Explica», dijo con voz profunda y resonante, que transmitía el peso de la autoridad absoluta. Jenna abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. «Estaba cansada», dijo débilmente, «y tomé varias decisiones equivocadas». No sabía que era la guardería. El guardia con cicatrices, Shaw, le recordó Jenna a sí misma desde algún recuerdo lejano de las reuniones de la tripulación. Dijo rápidamente: «Estaba agotada por trabajar en los sistemas medioambientales. Entró en la guardería por accidente
y se quedó dormida. Los cachorros se le acercaron mientras estaba inconsciente. Iniciaron el contacto. La reclamaron. Nera entrecerró ligeramente los ojos. Los cachorros la reclamaron. Sí, matriarca. Una humana. Sí, matriarca. Mis cachorros reclamaron a una humana como cría. Sí, matriarca. Hubo una larga y terrible pausa. Jenna podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Podía sentir el ronroneo de los cachorros vibrando a través de su cuerpo. Podía ver toda su corta vida pasar ante sus ojos. Entonces Nira hizo algo completamente inesperado. Se rió. Era un sonido profundo y retumbante, genuino y cálido, que transformó todo su comportamiento de aterrador a simplemente intimidante. Por supuesto que lo hicieron, dijo Nira, con un tono entre exasperado y cariñoso. Mis hijos encontrarían al único humano de esta nave que no sabe lo suficiente como para tenerles miedo. Miró directamente a Jenna. ¿Cómo te llamas, humana? Jenna, logró decir. Solo Jenna, no hacía falta apellido. Muy simple, muy fácil de olvidar. Jenna, repitió Nira, saboreando el nombre. Entraste en mi guardería, te quedaste dormida con mis cachorros y, de alguna manera, sobreviviste a la experiencia. ¿Sabes lo que eso significa? Que tengo una suerte increíble, supuso Jenna. Que ahora eres de mi familia, corrigió Nira. La ley de Drennick es clara. Cuando los cachorros de la línea real aceptan a alguien como parte de la manada, ese vínculo es sagrado. Ahora eres pariente de la camada. Estás bajo mi protección, bajo mi autoridad y bajo el cuidado de mi familia. Jenna parpadeó. ¿Qué soy? ¿Tu familia? Repitió Nair como si fuera lo más obvio del mundo. Los cachorros te eligieron, eso es definitivo. Cualquiera que te amenace, los amenaza a ellos. Cualquiera que te haga daño, responderá ante mí. Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. Además, estás despedida del mantenimiento. ¿Qué? La voz de Jenna se quebró. Pero lo necesito. Estás despedida del departamento de mantenimiento, continuó Nira, porque te han reasignado, con efecto inmediato. Eres la compañera de los cachorros. Dormirás aquí, comerás aquí y ayudarás a criarlos. Es evidente que te necesitan. Jenna miró a los 3 cachorros que observaban la conversación con interés. No dejaban de ronronear. Miró a los guardias, que asintieron con la cabeza como si todo esto tuviera mucho sentido. Volvió a mirar a Nira, que la observaba con la misma expresión que un padre o una madre le diría al nuevo mejor amigo de su hijo. Acogedora, protectora y ligeramente divertida. Me he convertido en niñera sin querer, dijo Jenna lentamente, por echarme una siesta. Sí, confirmó Nira. Es lo más humano que he oído nunca, murmuró Shah. Y varios guardias hicieron sonidos de acuerdo. Jenna sintió que algo le burbujeaba en el pecho. Quizás histeria, o alivio, o simplemente lo absurdo de la situación. Había entrado en la habitación equivocada, se había quedado dormida y de alguna manera había terminado con inmunidad diplomática y un ascenso en el trabajo gracias al poder del agotamiento y las malas decisiones en la vida. Está bien, dijo finalmente, con la mano aún acariciando distraídamente a Pip. Está bien, puedo trabajar con esto. ¿Me pagarán por condiciones de riesgo? La risa de Nair resonó en la guardería, cálida y genuina, y de alguna manera imposible, Jenna se dio cuenta de que iba a estar bien. Extraño, sin duda. Probablemente nunca aburrido, pero bien. Los cachorros ronroneaban en señal de acuerdo, y por primera vez en 36 horas, Jenna se sintió completamente relajada. Ahora era parte de la familia. Y al parecer, la familia venía con escamas, garras y las mejores siestas de la galaxia.